Bienvenidos a Corruptópolis, un podcast en el que diseccionamos la corrupción. Hola, ¿qué tal? Esto es Corruptópolis. Salvador, muy buenas madrugadas. ¿Qué pasó, mi querido Rogelio? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eso dependerá de en qué parte del mundo nos estén escuchando. Y el día de hoy, en este episodio, nosotros vamos a abordar un tema después de las elecciones. Y ha sido que la semana... No podemos dejar de hablar. Claro, y la semana pasada vimos unos movimientos abruptos dentro de los mercados financieros y ciertas acciones por parte del secretario de Hacienda, por parte de la presidenta electa, del todavía presidente Andrés Manuel López Obrador, que merecen nuestra atención por el impacto que han tenido. Dicen, mi querido Rogelio, el fondo es forma, o las apariencias engañan, o como le quieras llamar. Pero lo que importa aquí es que la reputación siempre nos va a preceder. La caída en la paridad de peso-dólar que vimos el día posterior a la elección, el 3 de junio, y la caída de la bolsa, no es otra cosa sino una reacción de los mercados a cuestiones muy específicas y no tienen que ver, y muchos han escrito sobre esto y están en todo, tienen toda la razón. Esto no tiene que ver con que haya ganado Claudia. No, los mercados son crueles, los mercados son numéricos, Eso ya se sabía. Son matemáticos. No, igual que en la elección del 2018, mi querido Rogelio, que se sabía que Andrés Manuel iba a ganar y se estaban haciendo los planes de continuidad de negocio para seguir trabajando con un gobierno diferente. En este caso, nunca se contó con la victoria que tuvo en Cámara de Diputados. Y en esta ocasión fue exactamente lo mismo. El triunfo de Claudia estaba cantado, pero se esperaba una caída un descalabro, pues, en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores y en algunos estados. Entonces, lo que ocurrió aquí fue que los mercados reaccionaron negativamente a la posibilidad de una mayoría en el poder legislativo, superior incluso a la que tuvo Andrés Manuel en su momento, y que esto inmediatamente fue retomado por el presidente y por todos los integrantes radicales de Morena como el escenario idóneo para poder llevar a cabo el famoso Plan C del todavía señor presidente, que no es otra cosa. El Plan C es cargar el payaso. Cargar el clown. El Plan CC. Y que no es otra cosa sino darle la madre al poder legislativo, darle la madre al INAI, matar a todos los órganos autónomos que puedan constituirse como un contrapeso al gobierno de Andrés Manuel en su momento. Entonces los mercados reaccionaron con esta fuerza, y esto no es otra cosa sino un llamado de atención para la futura presidenta, Claudia Sheinbaum, porque los mercados van a terminar siendo, Rogelio, creo yo, tal vez el último termómetro, el termómetro más real, porque las encuestadoras ya queda claro que no sirven de mucho. El canario en la mina. El canario en la mina. Y esto tiene que ser entendido a la voz de ya por el equipo de la presidenta electa, porque de otra forma nos vamos a enfrentar posiblemente a un escenario en el cual los mercados nos den el verdadero jalón de orejas que la oposición no logró hacer. Va de nuevo, no va de la mano con el triunfo de una persona en lo particular. La preocupación de los mercados tuvo que ver con una mayoría. ¿Me dejas llamarla absoluta, prácticamente? No. Ok. Una mayoría de no ping. ¿Tampoco? Claro, tú una mayoría. A ver, ¿cómo la llamarías tú? Tú dijiste en episodios pasados gandalla. O Hayes. Ajá. Una mayoría que le permitiría a nuestros gobernantes, en plural, no solo hay que hablar de Claudia,
Sí, porque eso mismo que pasó en el Congreso de la Unión se repite en los congresos estatales. Exactamente. Esta vida pública sin contrapesos les va a permitir poder decir, que se cancele, vamos a cancelar el sol al estilo del señor Burns. Vamos a cancelar Cancélense. el aeropuerto. No, eso ya pasó. Eso ya hay que vender el avión. O sea, ¿Cuál? Ya no nos queda ninguno. Es que, fíjate, los paralelismos. Andrés Manuel en 2018, sin todavía ser presidente, jurado o sin la toma de posesión, convoca a una consulta para saber si se cancela o no se cancela el aeropuerto. Se brinca al presidente, en ese momento todavía presidente Enrique Peña Nieto. Pacto de impunidad, bla, ¿no? Uh-huh. Y terminan cancelando una inversión que tiene un costo muy alto para México. Sigue teniendo un costo. Los años. No, y es un costo de oportunidad, es el gran costo en donde dicen que al que se quema con leche hasta el cocó que le sopla. Es decir, dejaron tocados o sentidos a los mercados. Y entonces las reacciones que tienen después de eso los mercados es sobre reaccionar y decir, es que estos cuates sí son capaces. O sea, si cancelaron un aeropuerto, entonces sí le creo a Monreal cuando anuncia al inicio de 2018, vamos a quitar las comisiones bancarias. Y sí le creo al entonces senador, ahora gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, cuando decía, ¿por qué las calificadoras califican? Que no nos califiquen. Y yo creo que eso justamente es la señal ahora en 2024 de lo que tienen los mercados, esa sobrereacción. Y me refiero a lo siguiente, la caída que tú mencionas de la bolsa en la semana pasada, para poderlo dimensionar, es del mismo nivel de cuando estaba la pandemia, de ese nivel de susto. Y sobre el dólar, caray, pregunta para todos los AMLovers, ¿qué no se supone que el precio del dólar era casi sujeto a la voluntad presidencial? Porque muchas veces nosotros les dijimos y les discutimos, no, a ver, espérate, no hay un tipo de cambio fijo, es de libre flotación, refleja los vaivenes, las certezas y las buenas decisiones, las malas decisiones, ¿no? Y decía, no, es un reflejo de... El presidente despierta y dice, apréciese. Y de las remesas y de tal. Y decíamos, oye, pues no, en realidad un dólar tan barato en su momento no beneficiaba a la gente que recibía las remesas, ni tampoco beneficiaba al comercio exterior mexicano. Estaban en un desbalance. Pero bueno, tenemos un tipo de cambio. Muchos analistas dijeron, el tipo de cambio que trae México antes de las elecciones... Es inflado. No es exacto, es inflado, no es el real. Y decían, ya hubo un ajuste por parte del mercado, a cuál podría ser un tipo de cambio mucho más honesto, más apegado a la realidad. Más apegado a lo que verdaderamente se trae. Y no ayuda en estos ánimos de desconfianza. Tú mencionabas cómo reaccionan los mercados a este tipo de decisiones. Y lo que necesitan es certeza, lo que necesitan es tener las cosas en claro. ¿Qué significa certeza, Rogelio? En este saber caso? a qué atenerse, así lo ya cómo van a estar los madrazos. Tal cual, ¿no? Saber a qué atenerse, saber cómo vienen las cosas, tener las reglas del juego claras y algo muy importante, saber que esas reglas del juego no se van a cambiar. Y ahí es donde entra el papel del Congreso. Si tienes una mayoría tan grande que alcanzas la mayoría calificada sin necesidad de consensos con, inserte risas grabadas aquí, la oposición, porque quedaron reducidos a una mínima expresión, pues entonces tienes manga ancha para hacer todos los cambios que dijiste. ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer, Rogelio? Pues todo, porque en realidad para reformar la Constitución... No. Exacto, o sea, este miedo que traían muchos sectores de derecha en cadenas de WhatsApp de las tías piolinas diciendo... Cada día están peor. No, pero ves que circulaban un nuevo proyecto de Constitución. A mí me preguntaban, o sea, mis primas, oye, primo, si va a hacer esto, no va a hacer Saludos esto. a las primas. ¡Ey! ¡Oh! ¡Oh, que la... ¡Ey! Perro! Y yo les decía, no hay ninguna iniciativa ni nada. Bueno, pues ahora están arrancándose los cabellos porque justamente están diciendo, es que sí va a pasar. Viene un nuevo proyecto de Constitución que va a eliminar la propiedad privada. Wow, tranquilo, viejo. Pero yo no les puedo garantizar que no vaya a haber algo parecido, no con tanto oropel, no con sparkles encima, ¿no? O sea, si a mí me preguntas, oye, ¿van a eliminar la propiedad privada? No, pero me preocupa mucho el tema de la Corte. Pero a ver, imaginémonos que nos metemos en una bronca con el gobierno porque quieren expropiar nuestros terrenos.
nuestros terrenitos, nuestras casas. Órale, pues vamos a tribunales, ¿no? Así es. Y eventualmente ese litigio, después de 1,000 millones de años, llegar a la corte. Ajá. ¿Qué pasaría si esa corte, como va a ocurrir, esté integrada por lenias? Exacto, es lo que te iba a decir. O sea, imagínate el grado que la semana pasada Lenia contra Esquivel. Vamos a sacar una sección. ¿Qué dijo Lenia hoy? No, porque Leniatitudes, no, hay que buscarle un nombre. Leniadas. Leniadas. En su gustada leniada de hoy. Pero, o sea, incluso la ministra Pidata, como le dicen, ya le dijo. Yasmín Esquivel ya le dijo, mija, ponte a estudiar. En mi tierra decimos, no puedo decir lo que decimos de mi tierra. ¿En tu tierra, Villacuapa? En Villacuapa, nada más, si vas a... No. Mi querido editor, borra eso, por favor. No, o sea, a ver, perdón, ya, que me la volé. Hasta yo sé que estuvo mal eso. Entonces, o sea, el gran problema es ese, ¿Qué va a pasar? Claro, pero es que ya... La serie de cosas ¿Qué va a ocurrir si tenemos que ir a la corte, Rogelio? Pues que nos van a mandar por un pinche tubo, pensando que coloquen perfiles absolutamente oficialistas y que lo único que sean... lo único que hagan es ser un equivalente a lo que se dijo de la legislación pasada. Somos la oficialidad de partes del presidente. Y eso lo ven los mercados. Tal cual. Oye, Constellation Brands. Oye, pues vámonos al amparo. A ver si ganamos y recuperamos la inversión. ¿Qué es lo que están viendo los mercados? Una falta de certidumbre jurídica. ¿Qué es lo que ven los mercados? Oye, pues ¿qué va a pasar con el combate a la corrupción? ¿Qué ven los mercados? Oye, pues el combate a la delincuencia organizada. O sea, los mercados tienen muchas preguntas y no tienen este componente del nombre. En días pasados estaba yo platicando con el director jurídico de un banco global. No puedo dar muchos detalles porque lo quemo, pero incluso hasta el país es importante. Y hablando de los riesgos geopolíticos, él me contestó con una tranquilidad, Rogelio, maravillosa. A la casa matriz fuera de México, no le importa si eres azul, si eres amarillo, si eres rojo o si eres vermellón. No. Morena es vermellón, ¿verdad? Guinda, bueno. O como dirían mis tías piolinas, color sangre seca. Ay. ¿Qué color le importa a la alta dirección del banco? El color verde. Lo único que les interesa es saber si pueden o no pueden hacerse negocios con el gobierno en turno. Y así son las instituciones financieras, así son las calificadoras, así son los fondos de inversión. Y hablando de fondos de inversión, pues habría que preguntarle a BlackRock qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque pues, supuestamente... Y el apoyo que había mostrado BlackRock, ¿no? Exactamente. Entonces... Y lo que también... Es muy, muy importante lo que señalas porque ya ha habido voces dentro del sector empresarial que han dicho, es que, a ver, hay dos Claudias. Está la Claudia del discurso y está la Claudia que se reúne contigo y te da otra cara. Me suena fragmentado. Ándale, ¿no? Y te dice, no, a ver, todo va a estar muy bien. Es la Claudia fría, la Claudia del número, la Claudia científica. Exactamente. Ay, puñito. La Claudia científica, y está esta Claudia en la lengua política. La de los mítines. Exacto. Que es mala para el mítin. Pero fíjate cómo se invierten los papeles, porque en 2018 yo era de los que decía, es que ese no es López Obrador. El viejito buena onda carismático, no va a pasar nada, no se preocupen. Ese no es. En realidad, y lo hemos tenido... cada mañanera para ver quién es López Obrador. Y hoy que López Obrador vamos a tener. Hoy vamos a tener a López Obrador. Así como Playmobil, que le vas cambiando. Hoy vamos a tener a López Obrador que se burla de una opinadora como Denise Dresser. O vamos a tener a López Obrador que dice, ya no me pertenezco. O López Obrador que le dice a Lord Molécula, no me estés molestando, yo voy a estar en mi finca en Tabasco y no quiero volver a saber de ti. Ese es el López Obrador que conocemos. En realidad conocemos a Claudia. Y que, híjole... me acabas de aplicar la juvenil, entraste con los tacos por delante. Esa es una referencia futbolística, yo sé que... Dijo, ya me llegó un meme de Carlos Simas de...
Hola desaparecida. Hola perdida. ¿Ontas? ¿Ontas? Ay, más de veras. Diciéndole a Jesús Tarriba, llévala a la luna por mí. Ay, qué feo. Oye, pero a ver, ¿qué es lo que tú preguntas? Tú preguntaste, ¿qué Claudia? Ajá. Déjame modificar un poquito tu pregunta. Las instituciones financieras, los fondos de inversión, las calificadoras, los mercados, se preguntan algo parecido. ¿Quién es Claudia o quién va a ser Claudia? Es algo que no podemos ver ahorita. Es algo que vamos a ver a partir del momento en el que realice, primero tenga el nombramiento, ¿no? Ajá. Y segundo, cuando se siente en la silla, cuando le que pongan la banda presidencial. Híjole, qué pinche imagen tan poderosa, mano. Pero cuando nombre a su gabinete, ¿tú lo sabes? Tal cual. Y qué están corriendo ahorita en WhatsApp un pinche PDF pedorro. Ey, de la información que te mando, no la vengas a ventilar acá. Me ha llegado ese PDF de 50. Es más, hasta una vez saqué una captura de pantalla porque me llegó como en 4 chats al mismo tiempo con supuestos integrantes del gabinete. Sí. Es más, que es más falso que un billete de 22 pesos. Acabas de tocar un punto central y eso es... Están calentando la plaza. Sí, y eso a mí me gustaría que pudiéramos hablar de... A ver, Rogelio Ramírez de la O repite, o sea, de las posiciones claves de la parte económica financiera. Y tú lo dijiste el otro día, por favor, ¿por qué repite? Repite porque en los precriterios generales de política económica, que es el inicio de todo el ciclo financiero público, mandan un documento donde dicen, ¿qué creen? El nivel de lo que no me alcanzó para cubrir el gasto de este año es de casi 6 puntos porcentuales del PIB. Pero no se preocupen, para el siguiente año... ¿Explica cuántos 6 puntos? Un chingo. Es muchísimo. Para las tías piolinas, es un montón, tía. Es muy fácil. Si tú juntas toda la deuda que tiene cada una de las 32 entidades federativas a nivel estatal y lo multiplicas por 2, te da 6 puntos del PIB. O sea, es 2 veces la deuda de todas las entidades federativas. Agárrate. Pero bueno, continúa, por favor. Entonces... Y dicen, pero no se preocupen en ese documento, para 2025 que tengamos nuevo presidenta, porque, Maines, ya, ¿no? Ya entendimos que tú nada más no. Por ahí no va, ¿verdad? Que tengamos nueva presidenta, vamos a reducir este déficit, ¿Y por qué no lo a la mitad? Hacer? No, pero a la mitad, o sea, vas ¿Cómo? Exacto. Digo, que entonces, le den el Nobel de Economía de una vez. Pues, y los mercados dicen, eso es un plan de negocios absurdo. Que no se sostiene, es absurdo. Es absurdo. Si me dijeras que va a ser un punto porcentual por año, te la compro. Y me digas que es un programa de tantos años. Exactamente. O sea, programático, no de un año exprópiese, a otro. Decrétese. Ajá, no de un año a otro. Y entonces, la única manera que tendrían para hacerlo sería reducir el gasto en servicios personales. Con narrativa. O amarrarse más el cinturón. Y eso, pero eso que dices es como la famosa ley de austeridad republicana. Sí. Y lo que platicamos en el otro capítulo, hemos recuperado tantos millones corrupción. Sí, mano, pero hay que aclarar algo. Ajá. ¿Te acuerdas que lo platicamos? Sí. No es que hayas agarrado banda haciendo algo indebido. Es que equiparaste la administración pública con corrupción. No, y equiparaste la gestión de la administración pública con la gestión de un changarro. O sea, vamos a reducir dinero porque eso es corrupto. Tenemos ahorro, sí, ¿cómo le hiciste? Ahora cada funcionario trae su papel de baño y sus hojas para imprimir en la impresora. Híjole. Porque esas fueron las quejas, ¿no? Pero bueno, entonces dice regresa el lado, oye, lo vamos a reducir a la mitad, vamos a reducir en gastos personales y demás. Y lo que dice Claudia es, sí, papacito, pues entonces quédate a afrontarlo. Exacto. Dilo como lo dijiste. Quédate a hacerte responsable. Del cagadero. ¡No, así lo dijiste! En corto, obviamente, en cortito. Tías de Rogelio, no, les juro que el muchacho habla bien. No, pero lo dijiste así, que se haga responsable del desastre. Del desmadre, claro. Del desastre que hay aquí. De lo que me están heredando. Y, ojo, porque ¿qué va a pasar, por ejemplo, con Mario Delgado, exsecretario de Finanzas de la Ciudad de México, que es una carta fuerte para que se fuera Hacienda? Terminó siendo una carta fuerte. Terminó siendo, qué miedo, ¿no? ¡Qué miedo! Pero ya se rumoraba, ¿te acuerdas cuando salió Ursúa y decía, no, Mario Delgado puede ser secretario de Hacienda? Y terminaron poniendo al querido doctor Arturo Herrera, que traía una cara de, yo no quiero estar aquí cuando lo nombraron.
Mario Delgado en algún momento yo creo que va a ser el quite en Hacienda, pero primero van a dejar que Ramírez de la O diga, a ver mi chingón, a ver si es cierto. a ver si es cierto, ¿no? Órale, pues ahí te quedas. Y las otras posiciones clave que yo veo es economía, donde... Se supone. Bueno, eso Ajá. sí está en el famoso PDF que anda rolando por todos lados. Sí, pero también está en Ebrard. Radio Pasillo, ¿no? Sí, o sea, no, eso están calentando la plaza. Y Ajá. algunas columnas hoy sacaron, bueno, hoy me refiero, hoy, Ajá. al momento de grabar esto, sacaron el dato de Marcelo, ¿no? Que se va a economía Así para es. negociar el tratado, para renegociar el tratado. Vean que bueno, renegociar el tratado, por favor, lean primero qué dice el TEMEC y a qué se obligaron. Yo no sé. Y luego empiecen en términos narrativos a decir si renegocias Pero es que, o no. es que, Rogelio, es que ese es el punto central. Porque no hemos Porque, entendido que la narrativa mata Cuenta, carita. E implica mucho. Y Verbo nada más- mata carita. Y déjame acotar, el TEMEC dice revisión, no Ujú. dice renegociación. No lo... Pero te estoy diciendo, utilizo el término renegociación. Porque ese es el que harán Porque es lo que están sí, diciendo. sí. Es la narrativa. Tal cual. Y el otro punto es otra de las carteras que me parecen importantes, Pemex, en donde El hijo de Cuauhtémoc. Lázaro, Digo, el nieto. decía Lázaro energía, de ¿no? Lázaro, Lázaro Cárdenas Batel, Batel, ajá. ex gobernador de Michoacán. Sí. Yo lo que he visto es que estaba entre Secretaría de Energía, Pemex, Ujú, pero Pemex. también en Pemex, uno de los nombres que se dijeron en una conversación fue, ¿y qué tal Raquel Buenrostro? Pondría ¡Ay! orden, perro. ¡Ay! En una de esas, Raquel llegaría con esa mano dura. Pues A mira, poner orden, mejor pero- que un ingeniero agrónomo agrónomo. si la va a hacer. Pero, mi querido Rogelio, ahí te va. Déjame retomarla desde Raquel. Ajá. Qué feo sonó. Lo que los mercados... Me dijo, me llamó Raquel. Tenemos que hablar de tus gustos musicales. Oye, pero es que justamente estos temas son los que los mercados quieren oír. ¿Qué vamos a hacer para garantizar la estabilidad? Y la estabilidad va de la mano de varios factores. Uno de ellos es el acatamiento al Estado de Derecho, el garantizar que tus inversiones van a estar protegidas por un marco legal, que el marco legal va a ser observado, pero que también van a haber mujeres y hombres capacitados por fin para hacerse cargo por lo menos de las áreas estratégicas. Lo voy a repetir. Estratégicas, lo voy a decir con más punch. Estratégicas. Está bien, cabrón, ya a ti, cota política, te doy te doy la Secretaría del Bienestar. Sí. Te la doy. Pero Pemex, Ajá. pero Economía, Hacienda. pero Hacienda, Relaciones Relaciones Exteriores, pero esas que requieren, iba a decir tejido fino, la voy a cambiar, requieren a personas que tengan un mínimo de conocimientos y si se puede, estudios de posgrado, experiencia probada en negociación, manejo de gente, que no sean una bola de pinches agrónomos. Y que por favor ya cambiemos de el 90% honestidad, 10% capacidad y lo que importa es el encargo, no el cargo. Y cambiemos a un perfil capaz porque lo hemos dicho. Aceptar un cargo para el que no estás capacitado es un acto de corrupción, es corrupción. A ver, muy importante lo que tú señalas, por ejemplo, en relaciones exteriores, porque ya se nos olvidó, el mexicano somos de muy corta memoria, ya se nos olvidaron los sapos que se tuvo que tragar Marcelo Ebrard cuando en algún tuit el presidente le dijo borregos y colonialistas a personas de Europa, ¿no? Dijo su visión colonialista y son unos borregos. El presidente se quería pelear. Exacto, se quería pelear de gratis. Necesitaba enemigos en todos lados para mantener esta narrativa. Y estábamos hablando de cuál es la Claudia que va a ser, ya una vez que tome posesión, ¿qué Claudia vamos a ver? Y que nombre gabinete. Exacto, y que nombre gabinete, que es muy importante para mandar una señal de certeza a los mercados, de estabilidad. ¿Qué Claudia vamos a ver? Y aquí me da la pauta para poder mencionar un tema que es el presidente hasta el último minuto de septiembre de 2024 va a tratar de ejercer su poder. ¿Y a qué me refiero? Ya se había rumorado y se había pactado que Ramírez de la O iba a repetir. ¿Por qué no el presidente se le adelanta a la presidenta electa y desde la mañanera dice, me da mucho gusto que el secretario vaya a repetir porque ya se pusieron de acuerdo? Oye, mano, ya eres un lame duck. O sea, ya bájale.
Y ya eso, te queda muy poquito. Y eso me da para, perdón que te Ajá. interrumpa, si no tienes inconveniente, voy a citar al maestro Enrique Quintana, Por favor. director del Financiero, en la columna de hoy. Dice... De hoy jueves. De hoy jueves. Es que, pues sí, los podcasts se graban. Cierra su columna de hoy diciendo... pero lo que sí puedo asegurar es que quienes piensen que Claudia va a ser un títere de López Obrador van a llevarse una gran sorpresa. Punto. Y eso nos tendría que llevar, mi querido Rogelio, nuevamente a preguntarnos qué es lo que va a hacer Claudia, porque tiene que mandar un mensaje de certidumbre a los mercados y que claramente no lo logró con la absurda. No, la llamada de la 2 absurda minutos. de 3. Ay, bueno. 3. Oye. 2:50. Ay, ¿y cuánto duras? 3 minutos. Bueno, pues no son 2, son No. 3. Bueno, 3. ¿No somos máquinas? A la presidenta no le conviene asumir el poder en medio de una turbulencia financiera que está siendo provocada por la posible aprobación de reformas constitucionales. A los mercados les interesa saber lo que venimos platicando, qué va a pasar con sus inversiones, pero también les interesa saber qué va a pasar con el combate a la corrupción del pasado, del presente y del futuro. A los mercados les interesa saber que sus inversiones están garantizadas y les interesa saber quién va a gobernar en realidad. Eso que acabas de mencionar me da pauta para abordar este tema. Yo creo que López Obrador quiere imponerle la agenda a la presidenta electa y marcarle ritmo. Sí. Porque dijo, qué bien, y ya podrá Claudia concretizar las reformas que yo había presentado en febrero de 2024. Y que van a retomar en el mes que Exacto. van a tener de impas. Entonces, y le va a leer la cartilla ahí. Déjame plantearlo Sí, por favor. de la siguiente manera. Si tú lees el documento de los 100 pasos para la transformación de Claudia, la narrativa es la misma a la de Andrés Manuel. O sea, no es un documento escrito en lenguaje coloquial, nada más le falta poner en algún momento y ya estuvo suavicremas, chavos. Muy coloquial, muy parecido al Plan Nacional de Desarrollo que mandó López Obrador, violando la ley de planeación porque no se ajustó a nada. Ahí Ursúa trató de arreglarlo, pero no pudo. Esperemos que la presidenta electa mande un Plan Nacional de Desarrollo que sí se ajuste al marco legal. Y estas 20 reformas constitucionales que mandó AMLO, que implicaban la reducción del Congreso, la reforma al Poder Judicial que ya dijimos, la reforma en materia de pensiones, la reforma electoral para reducir una cosa muy, muy importante, el umbral necesario para hacer vinculante tanto la consulta como la revocación de mandato de 40 a 30% de la lista de electores, y la eliminación de lo que mencionabas, de órganos constitucionales autónomos como la COFESE, como el IFT, como el INAI, la reestructuración del INE, pues obviamente todo eso manda unas señales de incertidumbre bárbara a los mercados. Y entonces nos enfrentamos al escenario en donde López Obrador le estás entregando el coche de Checo Pérez y le estás diciendo, aquí están las llaves, mi presidente, te lo presto un mes en lo que llega Claudia. ¿Qué va a pasar con esas reformas constitucionales que se presentaron? Hay algo en la Constitución que se llama iniciativa preferente. La Constitución le reconoce al presidente que puede mandar hasta 2 asuntos al inicio del periodo de sesiones, diciéndole al Congreso, esto es lo que me interesa, por favor traten de darle mayor celeridad. Ahí se los encargo. Ahí se los encargo. No es aplicable en materia de reformas constitucionales, pero dentro de las reformas que mandó AMLO hay algunas legales que sí se podrían sacar adelante. ¿Qué puede hacer AMLO? Volver a presentar iniciativas de reforma constitucional con estas nuevas mayorías calificadas, y hay que esperar a ver cómo terminan los conteos distritales para saber qué pasa con la sobrerepresentación de los partidos, porque ese es otro tema que también pone en incertidumbre a los mercados. Y me refiero a lo siguiente, me explico. El PAN tuvo un porcentaje de votación mayor al Verde, pero el Verde, por estar en coalición con Morena, le tocan más diputados. Caray. Esa sobrerepresentación. Está sobrerepresentado. La Constitución señala que esa sobrerepresentación no puede exceder del 8%. En los conteos que, ojo otra vez, y ojo con las señales que está mandando, y no nos sorprendamos de por qué los mercados reaccionan tan adversamente. Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación,
salen una mañanera a hacer las proyecciones de cómo quedaron. Exacto. ¿Por qué? ¿Tú qué haces ahí? Pero eso no nos tiene que sorprender, Rogelio. Bueno, tendría. Tendría, ¿no? No nos tendría que sorprender. Adelantándose nuevamente al INE. Al INE. Sí, es la misma tónica de López Obrador de cuando se adelantó al anuncio de la Junta de Gobierno de Banjico y dijo, yo ya sé que la van a tener en tanto la tasa. Yo ya sé. Señor presidente, ¿se da cuenta de que eso es inside information y que si usted estuviera siendo un cazabolsero, lo estarían acusando de utilizar información privilegiada? O sea, espérese, ¿no? Pero bueno. Me recuerda mucho este cuate, Champ Sánchez, @SB Champ, que es el que hace estos videitos donde las parodias pretende ser el coordinador de asesores del presidente. Es así. Señor presidente, no la chingue. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Pero lo que estás diciendo es la esencia, ¿no? Se están adelantando y nos están empezando a decir cómo se da. Y aquí es cuando yo aprovecho para hacer una pregunta. ¿Cómo? Bueno, no, pregunta no. Primero suelto veneno. A ver, venga. ¿Cómo carajos no quieren que los mercados reaccionen de esta manera? Conste, no dije ni bien ni mal. Ajá. Que hayan reaccionado así, ok, le voy a poner nombre. Con este recelo, cuando carajo, no solo el documento que tú me compartiste y que me llegó por 50 chats, sino también el documento que ya corre, un PowerPoint del gobierno de la República, con justamente la iniciativa para reformar al Poder Judicial, que dicen, vamos a bajar el número de ministras y ministros. Así es, vamos a quitar las salas de 11 a 9. Gracias. Vamos a eliminar salas. Van a funcionar nada más en pleno. Público todo, como si no estuviera ahí el canal del... Y como si ya no fueran públicas, o sea, ustedes pueden ir a la sesión. Así que están los memes de... Por supuesto, de Lenia. A ver si ahorita me acuerdo de la cuenta de X, de clips de la Suprema Corte. Clips SSJN. Que son una joya esos. Joyaza. Entonces... Podemos ver cómo Lainez avienta sus lentes, cómo Carranca toma sorbito de café. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios bendito! ¿Cómo quieres que reaccionen los mercados si no es con preocupación cuando empiezan a rolar en todos los chats en los que yo estoy, casi en todos los chats, empiezan a rolar documentos como donde ya te están diciendo, aquí está el plan con logotipos del gobierno federal? Sí. Para darle en la madre al Poder Judicial Federal, para echar fuera a la ministra, presidenta. Para transformar al Poder Judicial. Para devolverle al pueblo. Oye, van a poder ser electos por voto popular. Es parte de lo que dice esto, ¿no? Ya me vi ahí candidateándome, ¿no? No se puede. Pero, carajo, si eso nos llegó a nosotros, pues le tiene que llegar a algún analista de una casa de bolsa, de algún banco, de las áreas de inteligencia estratégica de las empresas, y van a voltear, y todo el mundo va a voltear y va a decir, pues carajo, claro que esto es preocupante. Va a llegar a las oficinas de JP Morgan en Nueva York y van a decir, córreme de inmediato una matriz de riesgo de esto, de cuál es el impacto y cuál es la probabilidad de que suceda, y le van a arrojar esa matriz de riesgo en rojo. Y por más que, vuelvo a citar mi conversación con este director jurídico, por más que digan, aquí el único color que les importa es el color verde. Y me está definiendo el doing business de las empresas, de los bancos, a nivel global. Lo que a mí me importa es poder hacer business, generar mi lana y no perder. ¿Por qué? Porque tengo un deber fiduciario, que para las grandes empresas y los bancos en el extranjero, el deber fiduciario es algo, Rogelio, casi sagrado, ¿no? Así Entonces, es. ¿cómo carajo, si empezamos a ver esto, no esperamos que las calificadoras y que todo el mundo los mercados, lo voy a poner mejor así, los mercados, que las calificadoras todavía no entran. No han entrado en la jugada. ¿Cómo es que los mercados no quieren que esto truene? Los mercados quieren saber cómo le vas a hacer para contrarrestar una administración pública deficiente, porque sí quiero creer, y a ver si no con esto pierdo 1,000 millones de seguidores, sí quiero pensar que Claudia va a ser un poquito diferente de Andrés Manuel. Va a ejercitar el poder a más no poder. Ajá. Pero también tiene que mandar, yo creo, este mensaje a los mercados. Esta va a ser una nueva administración pública. Y déjame cerrar con esto, Rogelio. Hace no mucho
leí un tweet que hablaba sobre la llegada de la nueva generación del populismo. Ya se acabaron los líderes populistas que se despertaban y junto con la taza de café exigían el machete para salir corriendo a hacer cosas, ¿no? Como The Joker, ¿no? Yo solamente hago cosas, ¿no? Ya está llegando la segunda generación, que incluso son hombres y mujeres que han ido a estudiar a las grandes universidades a nivel internacional, que son personas que me gustó mucho esta parte del tweet. Son personas, son gobernantes populistas que se pueden aventar un día entero leyendo diversos papers, documentos, análisis para tomar una determinación de gobierno. Populista al final del día, pero ya son diferentes. Entonces, tal vez y solo tal vez, Claudia pueda darnos y pueda darle a los mercados ese mensaje. Está bien, soy descendiente directa del gran Tlatoani, pero eso no significa que vaya a gobernar con el mismo desparpajo. Va a venir una administración pública más científica. Tendríamos que esperar a ver los nombramientos del gabinete como para tener mayor claridad y mayor certeza al respecto. Yo tengo ciertos comentarios finales. Sí. Porque hay mucha gente que dice, la reforma del Poder Judicial es que sí, la Suprema Corte no sirve de nada y tal. Yo solamente les quiero recordar que muchos de los cambios constitucionales que se den a nivel federal van a ser replicados en los estados, en las constituciones estatales. Entonces, esta reforma al Poder Judicial federal se va a repetir en mayor o menor medida dentro de los gobiernos estatales. Y vas a tener poderes judiciales estatales donde también sean por elección popular y donde cambie toda esta configuración. 2025 va a ser un año sumamente complicado porque muestra un panorama en donde podríamos llegar a una desaceleración y en el peor de los casos a una recesión económica. Cuando yo digo que el proyecto de Rogelio Ramírez de la O dice que vamos a cortar ese déficit fiscal a la mitad y va a quedar en 3% del PIB, y escúchenme bien, es el mayor ajuste desde la crisis de 1994 y el ajuste que se dio en 1995. Entonces, ese tipo de ajuste lo que llevaría es a que haya menos gasto público y se abra el escenario para una desaceleración económica que también va de la mano con que México no está aprovechando las oportunidades que da el nearshoring y no les está aprovechando porque no estás dando certeza jurídica, no estás dando un mensaje, una señal de estabilidad y porque, ¿no? Exactamente. Algunas inversiones pactadas se han ido porque, por ejemplo, falta de luz. Falta de luz, falta de agua. Delincuencia organizada. Exacto, el impuesto oculto que es el que le tienes que pagar de derecho de piso a la delincuencia organizada y al crimen o a las empresas criminales, como dicen ahora. Y hay otra parte también. Ya muestra signos de desaceleración México. Se podría agravar si no se dan señales de estabilidad, de confianza y de certeza a los mercados internacionales. Es muy importante, yo también quiero creer, quiero creer, señor Poole. Yo también elijo creer que en las manos de la nueva administración, de la nueva presidenta de México, está delinear un futuro distinto y quizá no se va a alejar en términos generales de lo que es el movimiento Andrés Manuel López Obrador, es decir, va a seguir atendiendo a la base social, van a seguir los programas, van a seguir los que apoyos. Ahí está porque está en la Constitución. Ahí está el PAN. Exacto, y porque entiende que ahí está la rentabilidad política, pero también van a ser un poquito más mesurados en otras cosas. Yo creería que cambiaría la política, por ejemplo, la política energética en materia de combustóleo, pues porque Claudia Sheinbaum fue secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México y porque tuvo unos papers muy destacados en su época de investigadora hablando sobre la transición de energías limpias. Conste que dijiste esperaría. Esperaría, por supuesto, ¿no? Hay que ir viendo. Y sí creo que si bien va a estar atado, y me reitero en el análisis que hice en episodios anteriores de este podcast, en donde dije 2025 está atado, no va a poderse distanciar de Andrés Manuel, ya trae secretario de Hacienda para que se haga cargo del desmadrito que le están heredando. 2026 el paquete económico va a estar ajustado por estos riesgos de desaceleración y de posible recesión que se tiene, y en 2027 va a estar muy acotada su margen porque va a estar viendo las elecciones intermedias y la revocación de mandato que se tiene sí o sí
que plantear ante la ciudadanía. Uh-huh. Pero sí creo que en la segunda mitad del sexenio, para el cierre, sí puede hacer cambios sumamente relevantes y que en la primera mitad del sexenio puede hacer cambios paulatinos o al menos en esas áreas estratégicas que tú decías. Ya su marca, la marca de la casa. Exacto, en esas áreas estratégicas sí distanciarse y sí decir, esta es tu cuota política, pero este es el core business. Esto es te regalo los nombramientos políticos. Así es, el irreductible que no va a cambiar. cambiar. Pero el critical to business es mío. Y entonces aquí, por ejemplo, ok, vamos a futurear tantito. A ver, échale, me interesa. Ya sabemos que el secretario de Hacienda va a ser Rogelio Ramírez de la O al inicio. Cierto, ¿no? Por un periodo muy claro. Por lo menos el primer año. Ok. Y nosotros decíamos, en el sexenio pasado decíamos, hay ciertas áreas que en el sexenio de López Obrador se distanciaron del secretario de Hacienda. Las a entregaron. Pesar, exacto. Que hay un reglamento interno. A pesar de que conforme un reglamento interno dependes de la Secretaría de Hacienda. ¿A qué nos referimos? La Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria y la Procuraduría Fiscal de la Federación. Y aduanas. Aduanas, bueno, pero aduanas ya cambió por este tema de que lo mandas, pero el otro que también está es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, también muy importante. Oye. Bueno. Ok. Yo creo que parte de este delinearse, aunque dejes a Rogelio Ramírez de la O, la presidenta electa tendría que nombrar a gente muy capaz en estas piezas clave, tratándose de la UIF, tratándose de la Proco Fiscal y tratándose del SAT. No olvidemos que la Constitución los reconoce como empleados superiores de Hacienda y que requieren una ratificación del Congreso, que ahorita ya es de mero trámite. O sea, si antes era de trámite, ahora es mucho menos. Igual, ¿no?, que el tema de la Corte. Igual que las ternas. Sí, pero bueno, al menos en el tema de la Corte traías el candado de la mayoría calificada, acaba por mayoría simple y tú y yo hemos criticado mucho que, por ejemplo, el dictamen para que el Congreso ratificara la posición de Pablo Gómez como director de la UIF, el dictamen era de risa. O sea, no había un solo análisis del perfil ni del... ¿Es idóneo para el puesto? Simón. Exacto. O sea, si tú eso lo trasladas al sector privado, dirías, neta, despides al de recursos humanos. No, bueno, Rogelio, perdón. Es que aquí estás abriendo un escenario que me encanta. Tú dijiste al inicio de esta plática, aceptar un puesto para el cual no estás capacitado, capacitada, es... un acto de corrupción. Se acabó. Si el 100%, si la plantilla entera del gobierno federal o estatal, vamos a dejarlo a nivel federal, porque se supone que hay más preparación, ¿no? Debería, en teoría, ¿no? Pero si el 100% de la plantilla del gobierno federal pasara por los mismos filtros de selección, reclutamiento y selección de la iniciativa privada, oye, yo creo que serían despedidos, híjole, no sé, la mitad, voy a utilizar la famosa frase, la mitad más uno. Te voy a utilizar un ejemplo, Tatiana no hubiera sido secretaria de Estado. Menos de economía. Y de economía. Y bueno, ahora que ya la metieron en este documentito supuestamente, pero eso me lleva a otra, bueno, te dije, me lleva a dos cosas. Primero, señalar el tema que es corrupción. Aceptar puestos para los cuales no estás preparado es corrupción. Segundo, la corrupción es y va a ser un elemento fundamental en su administración, en la administración de Claudia. Imagínate que con este nuevo poder legislativo a tu favor, vamos a eliminar todos los candados que se le han impuesto a la unidad de inteligencia financiera. Imagínate que fueran estos eliminados y que pudieran retomar la política del inicio de este sexenio. Yo puedo bloquear cuentas sin que exista una solicitud de información por parte de una autoridad extranjera, que es el último candado. Así es. Que nos queda. Si hoy por hoy sabemos que la UIF de Santiago Nieto se inventó en no pocos casos esos supuestos notas periodísticas, esos supuestos oficios de autoridades extranjeras, pues carajo, con un gobierno totalmente apegado, esto va a ser un desastre. Pero bueno, regresemos a lo que planteamos. Y es que es muy bueno tu ejemplo, porque también sabemos que el señor procurador fiscal de la Federación, el señor Se Acabó la Fiesta, también abusó de su poder. Salió en medio de un escándalo de corrupción. Exactamente. Y ahí está. Bueno, a mí me costó que me despidieran de un medio de comunicación
por analizar únicamente el reportaje que sacaron respecto de Mr. Party is Over en proceso, ¿eh? Tal cual. Tal cual. Yo no, bueno, sí supe algo del tema, pero yo me limité a analizar lo que había ocurrido, lo que contenía ese artículo. Y sin hablar de la corrupción rampante en aduanas, pero en el SAT también hubo muchos escándalos de corrupción por la venta de citas. No, pues dentro del SAT se maneja hay una red de factureros. Factureros del bienestar. Porque lo único que hizo la reforma penal fiscal fue cambiar el negocio de manos. Exactamente. Entonces, esto también los mercados lo van a ver. ¿Qué se necesita? Un mensaje para intentar ir cerrando, exacto, ¿no? Exacto, sí. Porque ya nos excedimos. Déjame ponerlo así. Quiero pensar después de esta madriza, lo que sigue es analizar, intentar algunas acciones correctivas, analizar la posibilidad de que por lo menos el PRD pues, se refunde. El PRD está... Ya está refundido. Ese compa ya está muerto. Nada más no le han avisado. Que haya un cambio en los partidos. Pero Rogelio, quiero pensar que Claudia ejercita el poder. El poder es para usarse. ¿Sí? Pero que no caiga en la misma dinámica de gobierno que el presidente Andrés Manuel. Y tiene que, al mismo tiempo, tiene que mandar un mensaje de certeza a los mercados. Y tiene que ir planeando, debe tener ya perfectamente planeado qué hacer para combatir, y con esto cierro, para combatir los verdaderos flagelos a los cuales su gobierno se va a enfrentar. Los remanentes de una administración pública ineficiente, delincuencia organizada, ¿sí? Corrupción del presente y del pasado inmediato. Sin duda. Porque lo dijimos el otro día, pero eso no es óbice para no decirlo de nuevo, porque ya no le puede echar la culpa a Calderón. También yo le añadiría el tema de la Fiscalía General de la República. Le añadiría saber quién va a ser su consejero jurídico, su consejera jurídica. Sí, señor. También muy importante. Y solamente para terminar, la historia de México nos ha mostrado que si un presidente quiere verdaderamente ser presidente, tiene que cometer parricidio político. Tiene que distanciarse de su mentor, de su padrino, de quien lo llevó. Y eso es, si la presidenta Claudia Sheinbaum quiere ser tomada en serio, es lo que debe de hacer en algún momento. Tiene que empezar a distanciarse, tiene que empezar a dar su marca personal, a mostrar quizá... agradecimiento, pero empezar a acotar a Andrés Manuel López Obrador, porque la presidencia de la República se ejerce por 6 años y dicen que el poder, al que no lo envilece, lo enloquece. Sí, señor. Somos Rogelio Ibarra y Salvador Mejía. ¿Y esto? Esto es Corruptópolis, un podcast en el que demostraremos que la corrupción es como cualquier otro mal y no hay mal que dure 100 años. Si te gustó este podcast, suscríbete y compártelo. No olvides interactuar con nosotros en X antes Twitter. Nos encuentras como @ESEMejía y @RDIbarra. Nos vemos el siguiente lunes.